El 21 de septiembre del año de 1921, en las instalaciones del Teatro Alvarado, que después se transformaría en el Cine Plaza, se llevó a cabo una sesión solemne del Congreso del Estado de Coahuila para que entrara en vigor el decreto con el cual la entonces Villa de San Pedro se elevaría al rango de ciudad. Aquel hecho histórico fue trascendental para nuestra población, pues ya con anterioridad había habido un intento para que San Pedro fuera elevado al rango de ciudad en 1914, durante la ocupación del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se pensó que San Pedro ya merecía ser ciudad, pero afortunadamente no fue así. Imagínense, el pueblo de Madero elevado al rango de ciudad en el gobierno huertista. Cuando nos preparábamos hace tiempo, durante la administración de don Jorge Abdala Serna, como presidente municipal, nos preparábamos para celebrar el 90 aniversario de este acontecimiento, pero al revisar los documentos históricos existentes hasta aquel tiempo, detectamos que había algunos detalles dignos de ser analizados. Y bueno, San Pedro fue elevado al rango de ciudad y, como le señalamos al estar revisando la documentación en el año de 2011, nos percatamos que había cosas que no cuadraban. Nuestro cargo de cronistas municipales habíamos propuesto hacerle un homenaje a quien presuntamente en ese año había sido el presidente municipal de San Pedro, pero un buen amigo, un expresidente, ya fallecido también, nos comentó que tuviéramos cuidado, que revisáramos bien las cosas, porque en 1921 el presidente municipal había sido otra persona, no la que aparecía en varios libros, en varias publicaciones. Y como le señalamos, solicitamos al presidente municipal Jorge Abdala su autorización para hacer una investigación a fondo, profunda, sobre la historia de San Pedro. Y con el fin de aclarar las cosas, decidimos ir al archivo histórico del Congreso del Estado, donde están los decretos, las publicaciones del diario oficial, donde se nombra oficialmente a los presidentes municipales. En aquel tiempo el Congreso era el que calificaba. Y bueno, ahí nos encontramos varios documentos importantes. Uno de ellos, la solicitud para que San Pedro fuera elevado al rango de ciudad, que fue presentado el 30 de agosto de 1921, y aparece la firma como presidente municipal de Felipe J. Saucedo. Para cerciorarnos de esta información, en el mismo archivo vamos a encontrar la documentación oficial de las elecciones que se celebraron a finales de 1920, en las cuales efectivamente Felipe J. Saucedo fue ganador de la elección municipal y ocuparía ese cargo en 1921. A él le tocaría pues hacer aquella solicitud. Pero había cosas que había que aclarar. ¿Por qué aparecían en libros oficiales, como el Diccionario Biográfico Histórico del Estado de Coahuila, el nombre de otra persona como presidente municipal en ese año? Entonces nos dimos a la tarea de investigar por qué se había dado esa confusión. Al revisar la serie de publicaciones sobre la historia de San Pedro, el Diccionario Biográfico del Estado de Coahuila, el libro de algunos cronistas locales, efectivamente aparece el señor Raúl Gámez como presidente. Y al checar qué había pasado, nos dimos cuenta que esa lista que aparece publicado en los mencionados medios que hemos señalado se basó en la lista que fue publicada en el suplemento especial del periódico La Opinión el 24 de febrero de 1971, cuando la colonia agrícola cumplió en aquel tiempo sus 100 años y habían cumplido 50 años de que San Pedro había sido elevado al rango de ciudad. La nota está firmada por Carlos Pérez. No se especifica cuál Carlos Pérez. En San Pedro hay muchos Carlos Pérez. Algunos han ejercido el periodismo. En fin, ahí
Se anota que el presidente municipal era el señor Gámez, quien efectivamente fue héroe de la Revolución Mexicana y fue presidente municipal, pero para el periodo de 1919-1920. Según los documentos del Congreso, en esa fecha, el presidente municipal de San Pedro fue Felipe J. Saucedo. Fueron muchos años que se tomó por buena salud esa lista. Inclusive el gobierno del estado no tuvo rigor histórico para investigar su veracidad, pero bueno, al final de cuentas se supo. En fin, al final de cuentas, documentalmente hablando, se comprobó que Felipe J. Saucedo fue realmente el presidente municipal que hizo los trámites para que San Pedro fuera elevado al rango de ciudad. Aquel fue un bello documento en el cual Felipe J. Saucedo expone los motivos para que San Pedro sea elevado al rango de ciudad. Habla de que en aquellos tiempos San Pedro, la ciudad, ya tenía más de 20,000 habitantes y que en tiempo de la cosecha la población subía hasta casi 45,000 habitantes, que en el área rural habitaban otros 30,000 habitantes por lo regular, pero que en tiempo de cosecha la población aumentaba hasta 60,000 habitantes. Miles de personas venían a la pizca. Hablaba en el documento de nuestra riqueza, de nuestros bellos edificios, de que teníamos 2 plantas de luz. Era un lugar muy avanzado. Por cierto, esas investigaciones que hicimos sobre los presidentes municipales de San Pedro nos permitieron documentar la presidencia de todos los que han ocupado ese cargo en San Pedro desde 1873. De todos ellos tenemos copias de los decretos, tenemos sus resultados, hay expedientes en el Congreso, de todos ellos menos de uno, que también acaba de ser incluido en la lista porque existen algunos testimonios que aseguran que también fue presidente municipal. Todos los que han sido presidentes municipales se han desempeñado muy seguramente con buena voluntad, buscando siempre el fin de la población sanpetrina. Hemos tenido presidentes municipales de todos los tipos, de diferentes partidos, de diferentes tendencias. Y como les digo, de todos contamos con documentación, menos de uno, Eladio Cerda. No hay decreto, no lo hemos encontrado. Ojalá algún día lo encontremos. Seguramente por ahí ha de haber algo de decretos. Después de aquel 21 de septiembre de 1921, en que la histórica población de San Pedro fue elevada al rango de ciudad, el municipio siguió creciendo. Nuestra población se fue modernizando poco a poco. Con el paso de los años fuimos teniendo más y más avances en lo urbano. Se construyó posteriormente una nueva presidencia. Aquí nacieron, por cierto, personajes muy importantes, personajes que trascendieron en el mundo artístico como las hermanitas Hernández, el caricaturista Castro. Aquí nacieron gobernadores como Eliseo Mendoza Berrueto. La ciudad poco a poco se ha ido industrializando con nuevas maquiladoras, aunque todavía la principal actividad de nuestra población sigue siendo la agricultura. Esta colonia agrícola que fuera fundada por veteranos de las guerras juaristas, por hombres que arriesgaron su vida defendiendo la soberanía nacional. Esta ciudad, ya ciudad, siguió, como les digo, dependiendo en mucho del algodón. Muchos de nuestros grandes avances, muchos de nuestros momentos más lúcidos han sido gracias a la producción algodonera, pero también hemos tenido terribles momentos cuando el precio del algodón ha sido bajo. Nuestro querido San Pedro, nuestro San Pedro que ya tiene más de siglo y medio de existir, que ya tiene más de 150 años de ser ciudad, se sigue sintiendo orgullosa de su pasado, de su gente, sigue siendo una población alegre, trabajadora, cuyos habitantes todos los días se levantan con la intención de sacar adelante a sus familias. Aquel histórico decreto que fuera presentado aquí en el antiguo Cine Plaza, que entrara en vigor en este lugar, sigue siendo el testimonio de la grandeza de nuestro pasado histórico.
San Pedro de las Colonias, el pueblo de don Francisco y Madero, escenario de grandes batallas durante la Revolución Mexicana, el escenario del reparto agrario en 1936, el lugar a donde vino Lázaro Cárdenas a hacer realidad la justicia social para la gente del campo. Esta población alegre, esta población trabajadora sigue luchando por salir adelante. Somos un pueblo alegre, somos un pueblo que gusta de diversiones, que gusta de tener atracciones, que gusta de trabajar, gente honesta y trabajadora. También tenemos algunos elementos que por ahí de los cuales pues no vamos a hablar, pero que en cualquier lugar se dan. Pero básicamente todos los sanpetrinos hemos sido gente de bien. Han salido de aquí miles y miles de ciudadanos buenos. En este pueblo que don Francisco y Madero puso en el mapa de la historia, en este pueblo donde nació Cholita González, aquella niña que estuvo al lado de los Madero hasta los últimos momentos. Madero nos pone en el mapa de la historia nacional y el general Urquizo con su novela Tropa Vieja nos puso en el mapa de la literatura nacional e internacional. Por algo Urquizo es llamado el sanpetrino universal. Aquí gustamos de divertirnos. En 1951 se realizó la primer feria, cuyo objetivo fue recaudar fondos para crear el Cuerpo de Bomberos. San Pedro de las Colonias siempre ha salido adelante, siempre ha logrado destacar en muchos ámbitos de la vida nacional. Seguimos siendo un pueblo orgulloso, un pueblo alegre, trabajador, de gente honesta, sencilla, de grandes personajes, con un gran pasado histórico. Estamos orgullosos de ser el pueblo de Madero, la cuna de la revolución. ¡Viva San Pedro de las Colonias!